quiero que como congregación entiendan esta palabra, I want you as a congregation to understand this word, porque Dios los va a llevar a otro nivel. because God is going to take you to another level. Yo sentía muy fuerte en mi I espíritu felt strongly in the spirit que esta palabra es muy profética para that this is vosotros. a very prophetic word for you. El proceso de Dios es perfecto. God's process is perfect. Y Dios me hacía entender, y por eso les pregunto cuántos años, And God made me understand, and that's why I'm asking you, how many years? porque Dios quiere que hagan un autoanálisis personal Because God wants for you to analyze yourself, personally speaking, y congregacional, and congregationally, de poder mirar to atrás be able to look back y ver todo el proceso de Dios para llegar al día de hoy. and look of all the process that took Y, to be here y today. poder decirle, Dios, gracias porque tú has sido fiel. And to be able to tell God and say to Him, God, thank you because you've been faithful. Porque lo que tú has hecho Because what you've done ha sido precioso, has been ha precious. sido It's perfecto. been perfect. Tú lo has diseñado. You are the one who designed No it. hay nada que ocurra There's nothing that sin occurs la voluntad de Dios en esta casa. without the will of God in this house. Inclusive los pastores que Dios ha traído del exterior. Even the pastors that God has brought from the Los outside, pastores que están aquí. the pastors that are here, Los ancianos. the elders, Los líderes. the leaders, Los músicos y the cantores. musicians, Los, the singers, los adoradores. the worshipers, Los que están aquí de hace años. those who've been here for many years, Y los que somos nuevos también. and those who are new as well. Todos. Everyone, Cada uno de vosotros each and every one of you ha sido traído aquí has been brought upon here porque Dios así lo ha diseñado. because that's how God had designed it. Es un proceso que Dios ha querido hacer con cada uno de It is vosotros. a process that God has wanted to do with each and every one of you. Pero aparte de eso hay un proceso personal, But besides that, there's also a personal process, individual individual, en cada uno de in vosotros. each one of you. Amados, yo he viajado desde Long Island, I have traveled from Long Island. he pasado por Queens, I passed through Queens. he pasado un puente, I passed a bridge. pasé por el Bronx, I passed through the Bronx. pasé por Manhattan, I passed through Manhattan. pasé otro puente, I passed another bridge. pasamos a New Jersey I passed through New Jersey. y estamos aquí en Elizabeth, New Jersey. And now I'm here in Elizabeth, New Jersey. Y Dios no me ha traído aquí simplemente para cantar una canción o predicar una And predicación. God didn't bring me just to sing a song or preach a word. Amado, soy un vaso nada más I'm just a vessel que Él ha escogido para traer una palabra. that God has chosen to bring a word. Porque cuando ustedes salgan por esas puertas, So once you exit these doors, no pueden ser you iguales. cannot be the same. La palabra de Dios tiene que causar un impacto en tu vida The word of God has to cause an impact de in your una life manera que no seas igual. in such a way that you cannot be longer the same. Y cada vez que alguien traiga una palabra a esta casa And every time someone brings a word to que, this house que Dios ha enviado that God has sent, y tú estás aquí, and you are here, la palabra no es para el que está al lado. the word is not for the person next to you. Aunque hay unos que no tienen una persona sentada al And lado. others, or people who don't have anybody sitting next Mejor así porque así te miras a ti to mismo. you. Even better, because in that way you can look at yourself. Es más, te voy a decir algo. Even more, I can tell you this. La palabra también es para mí. The word is also for me. Y te voy a decir aún más. And I'm going to tell you something else. Dios me ha hecho vivir esta palabra también. God has made me live this word. Sabes que a mí no me gusta usar lentes. You know, I don't like to wear glasses. ¿Cuántos usan lentes aquí? How many of you wear glasses here? Bien arriba. Lift up Wow. your hands. Somos bastantes. Oh, there's a lot of people who wear glasses. ¿A cuántos les gusta usar los lentes? A ver. How many of you like to wear glasses? A nadie. Nobody? A nadie. Nobody. Wow, eso me impresiona. Yo pensaba que alguien iba a decir, no, me gusta. I thought you guys were going to say, yeah, you know what? I like to wear glasses. ¿Cuántos usan lentes de contacto? How many use contact lenses? Lentes de contacto Contact lenses. son complicados. Very Mi complicated. esposa los usa. My wife uses them. Yo no sé cómo se mete el dedo ahí. I don't know how she places that finger up there. Yo soy muy delicado con mis ojos. I'm very delicate with my eyes.
Amados, y no le estoy contando esto porque no tenga nada que decir, porque hay una palabra para I'm vosotros. not telling you this because I have nothing else to say or Le- because I don't Les, have a word les for estoy you. dando un contexto para que entiendan dónde Dios nos quiere I'm llevar. giving you a context so that you can understand where God wants to bring us. Le repito a aquellos que están en las naciones, I repeat you, those who are in the nations, el proceso de Dios the process of God es is perfecto. perfect. Sabes que te mencioné lo de los lentes, porque si yo me quito los lentes, You know, I mentioned you about my lenses because if I take off my lenses, pierdo el enfoque. I lose the focus. Se ve borroso. It looks blurry. Los que pueden ver bien, Those who can see well, que tienen visión perfecta, who have a perfect vision, quizás no me puedan entender, maybe you cannot understand what I'm saying, pero se lo voy a tratar de but I'm explicar. going to try to explain to you. No se puede ver bien cuando no tienes lentes. You cannot look or see well when you don't have lenses. Cuando yo les veo a ustedes, veo los colores, When I look at you, I look at the colors, pero no puedo definir sus caras, but I cannot define your faces, los the detalles. details. Imagínense en aquellos que no puedan ver, Now imagine those who cannot see at all, los ciegos. those who are blind. No pueden ver absolutamente nada de They lo que can tú y yo vemos. see absolutely nothing of what you and I see. Más sin embargo, hay unos que siendo ciegos ven más But although there are those who, although they are blind, they Que can los- actually see better que los que ven. than those who can actually see. Pero me pongo los lentes But now I wear my glasses. y les puedo ver bien, bien lindos que se ven. Now I look at you very beautiful. Puedo ver sus detalles. I can look at your details. Para mí ha sido muy difícil esta palabra. For me, it's been a very difficult word. Dios me ha hecho pasar por procesos muy difíciles. God has made me go through a very difficult process. Pero amados, muy difíciles. But beloved, very difficult. La palabra de Dios nos habla de procesos difíciles The word of God speaks to us about difficult processes en muchos hombres y mujeres de in Dios. many men and women of God. Justamente hoy, durante el tiempo de alabanza y adoración, Just about during the time of praise and worship, Dios hablaba de Moisés. God spoke about Moses. Y cómo Moisés iba a cruzar un mar And how Moses was going to pass through an ocean, siendo perseguido por un ejército being persecuted by an army que quería that derrocarlos, wanted to destroy them, que quería matarlos. that wanted to kill them. Pero ahí estaba Dios. But there was God. En medio de la espada y la pared, In the midst of wall to wall, de la espada y la pared. Es un dicho muy... the sword and the wall is un dicho hispano, right? Es The un midst dicho- of between the rock and a hard place. Así se dice en inglés. Pero en español se dice entre la espada y la pared. Amen. In between the sword and the wall, And the wall. I think. Yeah. Entonces, Moisés pasó un proceso muy tremendo. So Moses went through a very tremendous process. Amados, Dios lo llamó para él sacar al pueblo de Egipto. God called him to take the people out of Egypt. Pero ¿cuántos saben que fue fácil sacarlos? But how many of you know that it was easy to take them out? O más bien difícil sacarlos de Or Egipto. actually difficult to take them out? Fue un proceso muy complicado. It was a complicated process. Amados, lo que fue escrito para nuestra enseñanza lo fue, dice la Beloved, palabra. what was written, it's for our understanding and knowledge, learning. Cada una de las cosas que están escritas en la palabra es para que nosotros podamos aprender. Everything that is written in the word is so that we can learn. Vamos a abrir la palabra juntos. Let us open the word together. Hay unos que me están mirando como que, dame el verso, dame la palabra, dime qué, a dónde There's vamos. some of you who are looking at me like, just give me the word. Tell me where we're going with this. O es que están muy pendientes de lo que Dios quiere hablar, no sé. Or is it that you're very alert to what Que God estaban is como speaking mirándome today? como que, ajá, dime. You're staring at me like, okay, Quiero tell me. comer, quiero comer. I want to eat. I want to eat. Verdaderamente lo que podemos es saciarnos de su palabra. Truly, I tell you that all we can do is just to be filled with his word. Amén. Vamos a ir juntos a leer Santiago capítulo 1. Let us read together the book of James, chapter 1. Santiago capítulo 1, verso 2. James, chapter 1, verse 2. He sido muy impactado con una canción que han sacado últimamente sobre Santiago 1, I 2. have been very impacted with
a song that they have brought upon with the word of James. No lo voy a cantar ahora, I'm not going to sing it right now, pero vamos a leer la palabra. but let's read the word of God. Y lo vamos a leer en dos versiones. Yo creo que ustedes la tienen en la Reina Valera, la mayoría de vosotros. Yo la voy a leer en esa versión también. Y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Amen. So he's going to read it into different versions in Spanish, and we're going to see what God wants to tell us today. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amen. James chapter 1, verse 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Many kinds. Many kinds. O sea, no dice una prueba. It doesn't say one test or trial. Hermanos míos, aquí está Santiago, el hermano de Jesús, Here we have James, the brother of Jesus, hablando una carta a aquellos que estaban esparcidos giving a letter to those who were dispersed. El pueblo de Dios había sido esparcido porque había caído una persecución. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? So the people of God had been dispersed. ¿Se because acuerdan there de was some Esteban? a persecution. Remember Saul. Let's remember Stephen. Y el pueblo de Dios se esparció. And the people of God dispersed themselves. Y eso lo habla en el capítulo 1, verso 1. And we can see that in chapter 1. Pero verse aquí 1. Santiago les está diciendo a ellos, pero hoy nos habla a nosotros, But here James is speaking to us and is telling us today, hermanos míos, tened, my brothers, consider it. consider it, tened. Consider it. Es como un mandato. It's like an order. Tened por sumo gozo. Consider it pure joy. Sumo gozo es una elevación de gozo. Pure joy is an elevation of joy. No es simplemente te amo, te quiero, te alabo, Señor. It's not just I love you, I worship you, No I es want solamente you, Lord. palabras. It's not just about words. No es solamente una It's canción. not just about a song. Es una experiencia espiritual It is a spiritual de experience otro nivel, of a different level, donde tú puedes ver que lo que ha sucedido en tu where vida you can see that whatever has happened in your life o en mi vida or in my life produce a la final gozo. produces an end goal, an ending joy. Amados, eso no lo entiende el mundo. Beloved, that the world cannot understand. La gente en el mundo no puede entender cómo se puede tener gozo en medio de las The pruebas. people of the world cannot understand how is that someone can have joy in the midst of trials. Y no solamente es gozo, And it's, sumo gozo. and it's not just joy. Es otro nivel, It is amados. an elevated joy, pure joy. It's a different level. I love the way she said it. It's a different level. Es otro nivel. Cuando os halléis en una prueba, When you find yourselves facing a trial, creo que me he equivocado, ¿no? I think I made a mistake. La palabra de Dios dice en diversas. The word of God says trials. Di conmigo, diversas. Say it with me, different trials. Diversas pruebas. Different trials. Para los que están escuchando y van a escuchar este mensaje, es muy importante entender cuando os halléis en diversas It is pruebas. very important for those who will hear this message. Sabiendo, voy a leer ahora el verso 3. I'm going to read verse 3 now. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, wow, ustedes están más adelantados que yo, produce paciencia. Because you know that the testing of your faith produces perseverance or patience. Me gusta esa palabra, perseverancia. Perseverance. Perseverancia. Di conmigo, Say perseverancia. with me, perseverance.
Dios quiere que tú y yo perseveremos God wants for you and I to persevere hasta el final, till the end, hasta que Cristo venga until Christ comes o Él nos lleve a su or presencia. He takes us to His Que presence, terminemos la carrera so that we may finish the end line, the race, dando gloria al Señor, giving glory to the porque Lord, Él ya ha vencido because He had already y conquered. ya nos ha dado la And victoria, He has already given us the porque victory. en Él somos Because completos. in Him we are complete. Y el verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, Verse 4, let perseverance finish its work, para que seáis perfectos. so that you may be mature and complete. Me gusta esa palabra complete, completos. Pero cuando decimos perfectos, la traducción se puede decir maduros. But when we look at the word perfect, we can look at the translation of being mature, para que seáis maduros so that you can be mature y cabales, and complete, sin que os falte cosa alguna. not lacking anything. Te voy a dar varios ejemplos que Dios puso en mi I'm corazón. going to give you different examples that God placed in my heart. Yo estuve dando algo muy parecido en República Dominicana hace un tiempo, I gave something similar in DR, Dominican Republic, pero el Señor me decía, esto es importante para esta casa hoy. a while ago, but the Lord told me this is important for this house today. Te voy a llevar a un proceso que tuvo Jesús con sus I'm going to discípulos. take you to a process that Jesus had with His disciples. Pero antes de ir allá, te voy a leer y no lo tienes que buscar, simplemente escucha. But before going there, I'm just going to read to you. You don't have to look for it. I just want you to listen. Lo que acabamos de leer en Santiago 1, capítulo 1, verso What 2, we have read in James chapter 1, verse 1 and 2, te lo voy a repetir en un lenguaje actual, I'm going to tell you in a different language, in a en different una version, traducción del lenguaje in a actual. different translation in Spanish. Lo puedes traducir mientras yo lo vaya hablando, es sencillo porque va a ser difícil buscarlo, pero quiero que escuchen esto para poder proseguir a la siguiente parte. Dice, hermanos en Cristo, Beloved in Christ, ustedes deben sentirse muy felices you must feel yourselves very happy cuando pasen por toda clase de dificultades. when you go through different kinds of difficulties. Así, cuando su confianza en Dios Therefore, once your trust in God sea puesta a prueba, must be put to test, ustedes aprendan, you can learn a soportar con más fuerza to endure with strength, even more strength, las the dificultades. difficulties. Verso 4. Verse 4. Y esto lo podemos ir aplicando directamente porque es un lenguaje sencillo We can directly apply it because it's a very easy language to understand, que hasta un niño lo puede and entender. even a child can understand it. Por lo tanto, deben resistir la Therefore, prueba. you must resist the test. Te repito, por lo tanto, deben resistir la prueba You must resist the test hasta el final, till the end, coma, comma, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. so that you can become better and be able to obey what it's been ordered to En you. otras palabras, para que el propósito de Dios se cumpla a perfección en tu vida y en mi In vida. other words, so that the purpose of God can be fulfilled in your life and my life. Hoy en día, en estos tiempos de mayo y de junio, Nowadays, during these times of May and June, se celebran mucho graduaciones. there's a lot of graduation ceremonies being celebrated. Graduaciones de a niños pequeños, Little children's graduations, de la escuela mediana, middle school graduation, del bachillerato o el high school, high school graduation, del the college, college, de la universidad,
the college graduation, pero cada grado es diferente. but each grade is different. No le puedes entregar un PhD You cannot give a PhD doctorado a un niño que se está graduando de la middle school. to a child who's graduating from middle school. No sé si me están captando en I el don't know if you espíritu can captivate in the lo que el spirit. espíritu habla a la What the iglesia. Spirit speaks to the church. No se le puede dar un grado hasta que no pase la prueba. You cannot give a grade until you pass the test. Pero la prueba no se siente muy buena cuando la vas a tomar. But the test doesn't feel good when you are taking it. Es más, cuando yo me acuerdo en la universidad, Even more, when I remember being in college, madre mía, cuando venían 100 preguntas oh my, when 100 questions came o about, 150 preguntas, 150 questions, tú no estabas con gozo. you were not joyful. La prueba no produce gozo. Test doesn't produce joy. Pero cuando tú recibes un 100, But once you receive 100, porque tú has estudiado, because you have studied porque, it, amados, porque tú has estudiado, because you have studied porque it, tú has tenido experiencias con Dios, because you have had experiences with entonces God, esa prueba produce gozo then that test or trial produces y joy. te entregan el grado. And He gives you the grade. Cada uno de acuerdo a su nivel. Each one according to their Amados, cada uno de acuerdo a su nivel. each one according to their No level. pretenda ser o llegar donde Dios no te ha permitido Don't llegar. pretend to be or be in a place where God does Disfruta not allow el you to be. tiempo de Dios en medio de las pruebas que estás pasando, Enjoy the time of God porque esas pruebas, si tú las pasas, of those trials, because if you pass van a traer júbilo, those trials, van a traer felicidad a tu vida, they're going to bring joy and happiness to your a tu life, casa, a tu familia. to your house, to your Oh, si le vas a aplaudir es a Él, If you're gonna dáselo con applaud, fuerza. you're gonna applaud to Aleluya. No, strongly to the Lord. no importa lo que estés pasando. It doesn't matter whatever you're going through. Pastora Mili, no importa lo que estés pasando. Pastor Millie, it doesn't matter what you're going Tened through. por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Consider it pure joy when you face trials of many kinds. Amados, no he empezado todavía con la predicación. Beloved, I have not Esta es la started my introducción, preaching pero yet. quiero que sepan que el Espíritu me hablaba muy específicamente de vosotros. This is the introduction, but I want you to know that the Spirit spoke to me about you clearly. Es más, Even more, pastor, Pastor, ¿fue muy fácil venir a los Estados Unidos? it was very easy to come to the United States. Fue fácil, ¿verdad? Was it easy? No fue It fácil. was not easy, right, Pastor? Pruebas, Tests, dificultades, trials, difficulties, situaciones, situations, ancianos y pastores. elders and pastors. ¿Ha sido fácil estos 30 y pico de años? ¿Ha sido fácil estos años? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba del Señor produce paciencia, produce que seamos completos, Consider it pure joy. que Yes. podamos graduarnos. Consider it pure joy when you're ¿Qué facing sucede después de una graduación? trials. What happens once Una you graduate? celebración. It comes a celebration. Pero cuando tuviste que estudiar, amado, But when you had to study it, right, brothers? esas pruebas, y específicamente cuando teníamos profesores duros, Those tests, and even when we have very difficult and strong teachers, profesores, teachers, teachers, professors, maestros. A la final no depende tanto del maestro, ¿sabes? at the end, it doesn't depend endingly of the teacher. Puede que sea un factor, It can be a factor, pero al final yo tengo que but estudiar. at the end, I have to study. Tengo que tratar de entender. I have to try to understand. Te Amen. voy a decir algo. I'm going to tell you something. Quiero que me escuches. I want you to listen up. Me están poniendo atención. Are you paying attention to me? Tengo la atención. I have the attention. Al que está allá atrás también. To those who are in the back as well. Tengo, Amen. amén. Hasta allá la última me dijo, yo estoy ahí. All the way to the end. Dice la palabra de Dios que los últimos serán los The primeros. word says that the last ones will be the first ones. Amen. Volviendo al tema, Going back to the topic. las pruebas nos hacen crecer y madurar.
Trials make us grow and mature. Pero lo más importante es llegar al próximo nivel. And most importantly is to be able to move to the next level. Mis hijos me dicen, papá, no entiendo por qué tanta matemáticas, My children tell me, Dad, I don't understand why so much math. tantas ciencias, Why so much science? inglés, English, sociales. social studies. Eso no lo voy a utilizar en mi carrera. I'm not going to use that in my career. Es un proceso It's a process de madurez, of maturity de crecer, que el intelecto se desarrolle to grow intellectually para que puedas llegar al próximo nivel. so that you can move on to the next level. Los últimos años que hemos vivido acá The last years that we have lived here han sido procesos, have been a lot of different processes, pero el proceso de Dios es but the perfecto. process of God is perfect. ¿O acaso el proceso de Dios con el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto no fue perfecto? Or I'm asking you, the process of God taking the Israelites out of Egypt was not perfect? ¿O acaso el proceso de, ¿cuántos se acuerdan de José? Or even so, Joseph's process. Vendido, He despreciado, was maltratado, sold, mistreated, despised, injuriado, injured, maltratado, mistreated. vendido. He was sold. Llegó a la casa de Potifar He y came to the house of Potiphar. lo calumniaron. They spoke about him wrongly, lies. Mentiras. El proceso de Dios es The perfecto. process of God is perfect. Después lo llevaron a la cárcel Then they took him to jail, y después se olvidaron de él. and then they forgot about him. Amados, el proceso de Dios es perfecto. Beloved, the process of God is perfect. Porque a la final Because at the end, Dios tiene un propósito que cumplir con José. God had a purpose to fulfill in Joseph. Y Dios tiene un propósito con cada uno de vosotros. And God also has a purpose with each and Por every eso es one que of el you. proceso es perfecto. That's why the process is perfect. ¿Estás degustando la palabra? Are you enjoying the word? Bueno, no he empezado. Well, I have not started yet. Vamos a ir allá, vamos a ver cuál fue el proceso con alguno de sus discípulos. Let us look at some of the processes that Jesus' disciples. Vamos a ir al libro de Mateos capítulo 8, Mateo capítulo 8, Let's go to the book of Matthew, chapter 8. y vamos a ver algo muy interesante en esta porción bíblica. And let's look at something very interesting in this part of the Bible. ¿Cuántos disfrutan estar con el Señor? How many enjoy being with the ¿Cuántos Lord? disfrutan leer la palabra How de many Dios? enjoy reading the word? Es rico, es como una miel. It is very enjoying, delicious. Es It's como- like honey. Es como miel. It's like honey. Me gusta como dice en inglés, honey. It's like honey. Me produce, es como dulce. It's something sweet. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, vamos a ir al verso 23. Matthew 8:23. Chapter 8, verse 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Then he got into the boat and his disciples followed him. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad no dice grande, dice tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, The disciples went and woke him, diciendo, Señor, sálvanos, saying, Lord, save us. que perecemos. We're going to drown. Amados, eso está con signos de exclamación. If you read it, it has exclamation. Yo me imagino que el rugir de las olas y del viento eran tan fuertes I can imagine the roaring of the waves and the wind que was so strong su voz tenía que ir por encima del sonido de las olas y del that viento their voice has to go through the voice of the waves and the wind para poder expresar su desespero. to be able to express how desperate they were. Y el verso 26 dice, Él les dijo, ¿por qué
teméis? Hombres de poca fe. Verse 26, he replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was a completely calm. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." Cuando dice se maravillaron, me causa un poco de curiosidad. When it says that they were amazed, it makes me have curiosity. ¿Cómo así que se maravillaron? How come that they were amazed? ¿Tú te acuerdas la analogía de los lentes? Do you remember the analogy of the lenses? No sé si alcanzaban a apreciar quién estaba con ellos. I don't know if they understood and be able to appreciate who was with them. Amados, yo no sé si tú estás apreciando quién está contigo en la barca. Beloved, I don't know if you can appreciate who is with you in the boat. Ponte los ojos del Espíritu para que puedas ver lo que Dios está Put on the haciendo. glasses of the Spirit so that you can see Para what que God is puedas doing. ver con claridad que Él está contigo, que Él no te ha dejado, que Él no te ha desamparado, So that you can see clearly que that He's with Él you. tiene un proceso perfecto con That He vosotros. has not left you, that He has not abandoned you. But He has a Amados, perfect el process proceso for you. es perfecto. The process is perfect. No existe ningún detalle que se salga de la voluntad perfecta de Dios. There's no detail that is outside of God's perfect will. ¿Tú me estás entendiendo lo que Dios está hablando Can you hoy? understand what God is saying today? Y no solamente a nivel congregacional, es a nivel personal, es a nivel familiar, es inclusive para un niño entender que el proceso es perfecto. It's not just a congregational level, but a personal level, a familiar level, and even a children can understand that the process of God is perfect. Estoy impresionado que pudiste seguirme. I am. Mira, en el Espíritu vamos a ir acá. In the Spirit, let us go Vamos a ir a Mateo capítulo to 14 the book of Matthew, chapter 14. y lo vamos a mantener ahí porque está cerquita en el mismo, aunque está en otros de los evangelios, pero quiero estar ahí en Mateo 14. Matthew 14. Vamos a ir todos a Mateo 14, está ahí cerquita. Y esto realmente es lo que Dios me hacía que por favor entiendan, And this is because God made them understand. porque en sus 3 años y medio de propósito de Jesús en la tierra, cuando Él empieza el ministerio, Because in his 3.5 years of purpose on earth, when he started his ministry, Él escogió a esos 12, he chose these 12 people, pero existía un proceso perfecto. but there was a perfect process. En aquel pasaje de Mateo capítulo 8, In that passage of Matthew chapter 8, esos hombres se maravillaron. those men were amazed. Pero se maravillaron, ¿por qué? But why were they amazed? ¿Por qué no se daban cuenta si Jesús había levantado inclusive? O sea, ellos habían empezado a ver el trabajo de Jesús con sus propios ojos. Why? Because they have already begun to see Jesus' work in front of them. El mismo Pedro había visto a Jesús ir a la casa de la suegra y levantarla. Even Peter had seen Estaba Jesus enferma y en el mismo momento se levantó. go to his house and heal his mother-in-law. Este pasaje que vamos a leer es otra barca donde están. So this passage that we're going to read, it's another boat that they're in. ¿Será porque no habían pasado la prueba en la otra barca? Maybe is it because they did not pass the test? En aquel Before. pasaje de Mateo capítulo 8, In that passage of Matthew chapter 8, ellos se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este? they were amazed and they said, "What kind of man is this? Que hasta el viento y las olas le That obedecen. even the winds and the waves obey him." Cuando tú haces una pregunta es porque quizás no entiendes o no tienes la When respuesta. you ask a question, it's probably because you don't understand or don't know the answer. Te voy a leer el final
de esta parte donde dice I'm going to read you the end of this part where it says, el verso 33. verse 33. Mira cuál fue la respuesta de los discípulos en este episodio de esta barca. Look at his disciples' response on this episode of the boat. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, Then those who were in the boat worship him, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. saying, truly you are the Son of God. Amados, ¿tú estás viendo la diferencia de respuesta? Beloved, can you see the difference in these responses? Vamos a volver un poquito atrás para darte el contexto. Let's go back so that we can look at the context. ¿Cuánto les gusta leer la How palabra? many like to read the Vamos a word? leer un poquito, ¿vale? Let us read a little bit, okay? Dice el verso 22. Verse 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Immediately Jesus made the disciples get into the boat. No sé si algunos de vosotros están listos para entrar en la barca. I don't know if some of you are ready to get into the boat. No sé en cuál barca están. I don't know what boat you're in. Yo necesito estar en la barca donde yo sé que Dios está conmigo. I need to be in the boat that I know that God is with Que me. no importa lo que se levante enfrente de Regardless mí, of what comes against me, yo saldré victorioso I'm going to come out victorious para cumplir su to propósito, fulfill his purpose para que Él sea so glorificado. that he can be glorified. Eso es vivir en el Espíritu. That's to live in the Spirit. Amados, bueno, es parte, hay muchas cosas Well, it is part of que many podemos things hablar de vivir en el that Espíritu. we can speak about living in the Spirit. Pero cuando yo te mencioné sobre los lentes, But when I mentioned you about the lenses, es porque hace unos 2, 3 meses atrás, it's because 2 or 3 months ago, de repente, suddenly, mi vista empezó a tener problemas. my sight begins to have problems, difficulties. Yo por lo general no necesito lentes para verlos. I usually don't need glasses Yo to look los at people. veía perfectamente. I could see you perfectly. Cuando yo vine la vez pasada, yo no utilicé lentes. When I came last time, I did not wear glasses. Es más, se me cayeron y los dejé ahí. Yo no tenía problemas. Even more, they fell down and I didn't even use them. I did not have Hace- any problems. Hace 2 o 3 meses me tocó predicar But 2, 3 months ago, I had to preach. y me puse a estudiar varios días y en la And I noche began to study day and night. y empezaron mis ojos como a lagrimear And my eyes began to kind of tear down. y sentí que no podía ver con claridad. And I felt like I could not see with clarity. Y yo dije, Señor, yo necesito ver con claridad. And I said, Lord, I need to see with clarity. En medio de la adoración y And it oración, was in the midst of praise and worship. sentí, bueno, el Señor me dijo, ve al médico. And the Lord said to me, then go to the doctor. Cuando voy al doctor de los ojos, When I go to the eye doctor, empiezan a revisar, amados, me dejaron como 2 horas y media ahí. beloved, I was there about 2 hours and a half. Por lo general, una visita de chequeo de ojos no dura más de 30, 40 And minutos. usually a checkup doesn't last more than 30, 40 minutes. 2 horas. But I stayed there for 2 hours. Al final, la doctora es un poco seca. At the end, the doctor is very dry. Me dice, tienes esto y esto. And she said to me, you have this, this, and this. Necesito revisarte la cabeza a ver si hay tumores. I need to, look at your head to see if there's any Necesito ver tumor. cuál es el problema que crea presión en el nervio óptico. I want to see what kind of problem is putting pressure in the optical nerve. Amados, cuando alguien te dice que tú tienes un problema de esa manera, Beloved, when somebody tells you that you have such a kind of es problem, muy difícil tú leer y aplicar y vivir. it is difficult for you to read, apply, and live Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas to have pruebas. such a joy when you face different trials. Una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. One thing is to preach it, and another thing is to live it. Y el Señor me lo ha hecho vivir. And God has made me live Y this. no sé el propósito exacto de Dios con esto, I don't know the exact purpose of God with this, pero Dios me ha llevado a predicar en varios lugares. but God has made me preach in different places. Y yo te puedo decir And I can tell you que tengo gozo a pesar
pesar de lo que pueda suceder con mi that I vista have joy in the midst of whatever o can con happen with my otras sight, o con otras situaciones que he or pasado, with whatever other situations that have been porque a la through. postre sé que todas las cosas ayudan. Because at the end, I know that all things work for the good. Romanos capítulo 8, verso 28. Romans 8:28. A los que aman a Dios. Those who love God. Amados, a los que aman a Dios. Those who love God. ¿Cuántos amamos a Dios? How ¿Cuántos many love amamos a God? Dios? How many love God? Todas. All things. No dice algunas. It doesn't say some things. Todas las It says cosas all things obran para bien. work for the good. Ayudan para bien. Helps for the good. Eso fue un paréntesis. That was a parenthesis. Volvemos. Vamos a Mateo, vamos a leerlo otra vez. Let's Dice, go back to Matthew. el 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. Y el 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. After he has dismissed them, he went to the mountain by himself to pray. Y cuando llegó la noche, Later that night, estaba allí solo. he was there alone. Amados, el Hijo de Dios Beloved, the Son of God nos da un ejemplo gives us an example de estar a solas con el Padre. of being alone with the Father. Pero vamos a seguir porque la enseñanza está más adelante. Let's Dice continue. el 24, perdón, acuérdense que esto era de noche. Verse 24, and remember that these was Son during the night. detalles importantes. These are details, important details. Y el 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Verse 24, and the boat was already a considerable distance from land, Amados, en el medio del mar, in the midst of the ocean, azotada por las olas, buffeted by the waves, porque el viento era contrario. because the wind was against it. ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo tiempos contrarios? How many can say that we are living difficult times that are against us? Sabes, hay algo que quiero decir. Todos vivimos situaciones difíciles. Hay unos que están pasando situaciones You difíciles. know, there's something I want to tell you. We all live difficult times, but there's some people who are going through difficult times. Y a veces esas dificultades duran días, And sometimes these difficulties, they last days, duran meses, they can last months, duran años. they can last years. Hay unos que están saliendo de las dificultades There are some people who are coming out of difficulties, y hay unos que van a entrar en and dificultades. there are those who are about to enter Al difficulties. final esta palabra se aplica a todos, At the end, this word applies to everyone, porque ya sea que estés entrando because even if it's that you are about to enter, o que estés pasando or that you are in the midst, o que ya hayas salido or that you are exiting y te hayas graduado, and have graduated, viene entonces el próximo nivel then the next level comes, hasta que llegues o que lleguemos or until we come a la estatura del varón perfecto. to be the perfect man, the ¿Cuántos statue no? of the perfect man. Sabes que Dios pone en mi corazón alertar a la iglesia. God places in my heart to alert the church. Uno de los mensajes que yo traje acá se llamaba Una iglesia apercibida. One of the messages that I brought to this church was an understanding church. Sabes que Mateo 24, no lo tienen que buscar, Matthew 24, you don't have to look for it. dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. And it says you will hear about wars and rumors of wars. Mirad que no os turbéis, Do not disturb yourselves, porque es necesario because it is necessary que todo esto for acontezca, all of this to occur. pero aún no es el fin. But it is not the end yet. Porque se levantará nación contra Because nación nation will rise up against another y nation, reino contra reino, and kingdoms against kingdoms. y habrá pestes And there will be y famine. hambres There will be famine, hunger, y terremotos en diferentes and lugares. earthquakes in different places. Y dice el verso 8, And verse 8. y todo esto será principio de And dolores. all of this will be beginning of pain. Fue algo que mencioné la vez pasada. It is something that I mentioned last time.
No sé si se acuerdan que les dije que venían tiempos difíciles a la tierra I don't know if you remember that I told you that difficult times were to come on earth. y les di una palabra en Isaías 60, levántate y resplandece And I gave porque you ha a venido word. tu luz. From Isaiah 60. Y decía, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y no te preocupes, no tienes que, pero si lo puedes hacer. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No sé si lo quieres buscar, Isaiah 60. pero a la final, mientras tú buscas Isaías 60 en inglés, te voy a decir que en Nueva York, y no me estoy apartando del mensaje, acuérdate que estamos hablando de situaciones difíciles, de tormentas. Se han levantado situaciones en este año donde Dios está marcando ciertas señales y nosotros, la iglesia, más que el mundo, necesita estar apercibido. So there's a lot of things happening in New York and in different parts of the world, and the church needs to be watchful. En Nueva York acabamos de tener y experimentar un terremoto. In New York, we have just experienced an earthquake. No sé si se acuerdan, I don't know if you guys remember that. pero a nosotros las cosas se nos olvidan. But we tend to forget things. Y a los 3 días, un eclipse solar. And 3 days later, we have an eclipse. Y si tú estudias un poco la palabra de Dios, te das cuenta que estamos viviendo tiempos proféticos. And if you study the Word of God, you can see that we are living prophetical times. Y uno de las grandes encomiendas que tengo de parte de Dios And one of the things or works from God that I have es que nosotros, o que yo pueda ser luz en medio de is tinieblas, that I can be light in the midst of darkness, que yo pueda alertar a la iglesia that I can alert the church a entender los tiempos que estamos to viviendo. understand the times that we're living, Que a pesar que los tiempos sean difíciles, that although times are difficult, Dios está con God is with nosotros. us. Acuérdame de darles una palabra que Dios me está acordando, pero lo vamos a hacer al final en Isaías 43. Lo vamos a leer al final, ahorita no, pero es importante que entendamos que cada nivel de situación que vivamos nos va a llevar a un nuevo tiempo de madurez. Every level of situation is going to bring us to a different level of maturity. Entonces, volviendo al tema donde estábamos en Mateo capítulo 14, So going back to the topic of Matthew chapter 24, en el 24 estábamos y decía, y ya la barca estaba en medio del mar, verse 24. azotada por las olas porque el viento era contrario. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. diciendo, ¡un fantasma! It's a ghost, they said, Y dieron voces de miedo. and cried out of fear. A veces no entendemos cuando Dios está obrando. Sometimes we don't understand when God is working. Amados, a veces no entendemos. Beloved, sometimes we don't understand. Dios quiere que estemos alerta God wants us to be alert y ser entendidos, and be understanding porque Él está en medio de nuestras pruebas. because he is in the midst of our trials. No te confundas y no te turbes. Do not disturb or get confused. El verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Verse 27, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I, do not be afraid. El Señor les dice a vosotros, tened ánimo, yo soy, no temáis. And the Lord tells you today, take courage, it is I, do not be afraid. Bien importante el verso 28 y quiero que me pongan atención. El verso 28 dice, entonces le respondió ¿quién? Verse 28, very important. Lord, if it's you who said that, Peter. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Mira qué lindo le responde. Look how beautiful he answers. Y le dijo, ven. And he said, come. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus.
punto y aparte. Period. Si terminamos la historia ahí, nos vamos felices y contentos a la casa. If we finalize the story here, we can leave this place happily Porque Pedro caminó sobre las aguas. because Peter walked on the water. A veces pensamos que sí podemos caminar en Sometimes medio de la tormenta. We can think that we can walk on the water Y le podemos poner un punto y aparte and we y can just place a period there. ya, And that's podemos it. caminar. We can continue Pero walking. mira lo que sucede. But look at what happens. Pero al ver el fuerte viento, When he saw the strong wind, su enfoque estaba en Jesús o en el viento. his focus was on Jesus or on the wind. Tu enfoque está en Jesús o en el viento. Your focus is on Jesus or on the wind. Amados, esas preguntas son para pensar. These questions make us think. Y ojalá y puedas aplicar lo que Dios quiere hablarnos. And hopefully you can apply what God wants to speak to us. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y estaba leyendo el 30. ya vemos por el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith. ¿Por qué dudaste? Why do you doubt? En medio del proceso, Dios te dice, ¿por qué dudas? In the midst of process, God asks you, why do you doubt? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verse 32, and when they climbed into the boat, the wind died down. Se calmó el viento enseguida. The wind died down. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Hubo un tiempo de adoración, hubo un tiempo de reconocimiento. Ya no decían, ¿quién es este? O Then- qué. Sí. Then those who were in the boat worshiped him, saying, there was a time of worship. There was a time of recognizing. En este verso vas a subrayar, verdaderamente eres hijo de Dios. And highlight, truly you are the Son of God. Ahora te voy a llevar a un proceso. Acuérdate que no puedo quizás abarcar todos los procesos que Jesús vivió con sus discípulos. Probably I cannot speak to you about all the processes that Jesus went through with his disciples. Quizás podamos regresar y hablar un poco más de esto, pero And maybe we can come back and speak about this porque later. son muchas las enseñanzas que tenemos de las vivencias que Jesús tuvo con sus discípulos. Because it is a lot of teachings that we can find about vivid events that Jesus had with his disciples. Pero por el Espíritu me voy a ir a Lucas capítulo 24. But by the Spirit, I'm going to go to Luke chapter 24. Vamos a leer un poquito también. ¿Cuánto le gusta leer? How many of you like to read? Estamos terminando, no sé si cuánto tiempo usualmente, I don't know how much time we have left. pero vamos a ir a Lucas capítulo 24. Let us go to the book of Luke chapter Y esta 24. parte es importante porque ya está pasamos de la primera barca a la segunda barca. Because Y- we have passed from the first boat to the second Y ya boat. tú ves cómo la respuesta de los discípulos empieza a cambiar. And now you can see how the response from the disciples begin to change. Pero ahora vamos a ir casi al final del ministerio de Cristo en la tierra. But now we're going to go towards the end of Jesus Christ's Y ministry on Lucas lo earth. expresa muy bien. Esta es la única porción bíblica donde él habla de aquellos discípulos camino a Emaús. And this is the only portion that Luke speaks about these disciples walking through Emmaus. Es más, yo les hablé un mensaje acerca de los discípulos camino a Emaús. I even spoke to you before about a message of the disciples on the road to Emmaus. No sé si se acuerdan. I don't know if you can Pero aquí remember. vamos a llevar a ver otra parte donde queremos llegar. Dice el verso 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verse 13. Now, that same day, two of them were going into a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. Ahora, les voy a dar un poquito de contexto.
Now I'm going to give you some context. Esto es un momento muy trascendental en la vida de los discípulos, This is a transcendental moment of the disciples, pero también en la vida de todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando. but also of the lives of those who are here and those who are watching us. Es un tiempo, es un antes y un después. It is a before and after. Es el momento donde Jesús resucita. It is a time where Jesus resurrects. Es donde la piedra es movida. It is a time where the stone is moved. Y se los voy a dar de tarea. El contexto habla que varias de las mujeres fueron a ver y Pedro corrió. And the constant text tells us that a lot of women went to see, and Peter, Es más, te voy a leer el 12. verse 12, Pero levantándose Pedro, but Peter rising up, corrió al sepulcro he ran to the tomb, y cuando miró dentro vio los lienzos solos and he saw the strips of lining lying by themselves, y se fue a casa maravillándose and he went away wondering to himself de lo que había sucedido. what had happened. ¿Tú te acuerdas de esa palabra Do maravillándose? you remember that word wondering? En la barca, en la primera barca, In the first boat, y se maravillaron and they were amazed de que tenía poder para calmar los that vientos they had a power y las olas. to stop the storm, the Pedro waves. se maravilló, Peter was amazed. encontró la tumba vacía. He found the tomb empty. No es otro Pedro, It's not another Peter. es el mismo Pedro. It's the same Peter. El proceso de Dios es perfecto. God's process is perfect. Todavía faltaba otra parte del proceso en la vida de Pedro. There was still another part of the process that was missing in Peter's life. Y aquí Dios nos habla de dos de esos discípulos que salieron camino a Emaús. And here God speaks to us about two of these disciples who were on their road to Emmaus. Ahora mira lo que dice aquí el verso 14. Now let's look at verse 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. They were talking with each other about everything that had happened. Y el 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Verse 15, and as they talked and discussed these things, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesus himself came up and walked along with them. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, But they were kept from recognizing him porque el proceso de Dios es perfecto. because God's process is perfect. Y el 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Verse 17, he asked them, what are you discussing together as you walk along? Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verse 18, one of them asked him, are you the only one visiting Jerusalem who doesn't know who the things that have happened there in these days? Mira qué lindo cómo le contesta. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Look how beautiful he answers. What things? Esta era una tormenta muy tremenda para It ellos. was a tremendous storm for them. No estaban pasando una tormenta en el mar. They were not passing through a storm in the ocean. Jesús, su líder, Jesus, their leader, en su mente había muerto en una cruz. in their minds had recently died on a cross. Te voy a llevar un poquito a Mateo 8 otra vez. I'm going to take you back again to Matthew 8. Jesús estaba ¿dónde? Jesus was where? En la barca, In the boat, durmiendo. sleeping. Bueno, la parte humana de Jesús Humanly speaking, estaba cansado, he was tired, pero él estaba en la barca. but he was in the boat. Él no estaba fuera de la He was barca. not outside the boat. En la segunda porción de Mateo 14, In the second portion of Matthew 14, Jesús no estaba presente físicamente en la barca. Jesus was not physically present ¿Tú in ves the el boat. proceso? You see the process? Primero voy a estar con ellos. First, I'm going to be with them. Segundo, voy a estar desde el monte y los voy a ver. Secondly, I'm going to be up in the mountain, but I'm going De to be noche watching vio la over them. barca en el medio del mar At night, he saw the boat y vio que se levantaban los vientos fuertes y on eran the ocean, contrarios. and he saw the strong winds coming about, Y vio que estaban agonizando de noche. and he saw that they were agonizing. Amado, si in the tú night. sabes, el mar produce terror. If you don't know, ocean produces terror. Y más si es de noche. Even if it's
at night. Y más si es en una barca del tamaño que ellos tenían. Even if it's a small boat such as the one they had. El mar de Galilea, como le dicen, The Ocean of Galilee, as it is called, en realidad era un lago. in reality it was a lake. Pero te voy a explicar por qué le decían el mar de But I'm Galilea. going to tell you why it was called an Porque ocean. estaba rodeado por montañas. Because it was surrounded by mountains. Los vientos se unían con los vientos cálidos que estaban sobre la superficie del agua. The winds that came about were united Y with the hot or warm winds. Muchas veces esos vientos se unían y provocaban muchas tormentas. So those winds will come and unite and they produce storms. Cuando esas tormentas, ojalá yo les iba a traer una foto, pero porque yo no he ido a Israel, pero tuve que investigar. Amados, se ve como un mar. When those storms happen, it looks as if it Por were eso an le ocean. dicen el mar de Galilea. Because that's why it's called the Ocean of En Galilee. realidad era un centro operativo muy fuerte de In Jesús. reality, it was a center of operations from Jesus. Era más fácil movilizarse en esas barcas. It was easier to mobilize in those boats. Pero había un proceso que cumplir con los There was a discípulos. process to fulfill with the disciples. Muchos de ellos eran pescadores. Many of them were fishermen. Tenían mucha experiencia en el mar. They had a lot of experience in the ocean. Amados, no importa cuál sea tu experiencia, Beloved, it doesn't matter how much experience ni you can cuáles have son tus habilidades. or your abilities. Dios no cuenta con eso. God doesn't count with that. Dios cuenta que tú dependas de Él. God counts for you to depend Que only on dependamos Him. 100% de aquel que hizo los cielos y la tierra. That you may solely depend on the one who Él made the es heavens and nuestra the earth. fuerza. That is the answer. Dáselo fuerte. Give Él it es to nuestra strong. fuerza. He is our strength. Amados, el poder de Dios The power of God se manifiesta en medio, es más fuerte en medio de tus debilidades. it manifests Cuando stronger tú eres in your débil, weakness. Él es When fuerte. you're weak, then He is strong Amados, in you. el que se exalta, Dios lo humilla. Brothers, those who exalt themselves, God humbles. Tú quieres tratar con sus fuerzas, Él te va a dejar remar. If you want to try with your own strength, He's going to let you go Hasta into que it. tú digas, Señor, Until you come about and say, Lord, sálvame. save me. Él te va a llevar a un punto, amado, He's going to take you to a point donde Él te va a hacer dependiente de Él. where He's going to make you be dependable on Him. Muchos tienen muchas habilidades, Many have many abilities, mucho ministerio, ministries, mucho dinero. money. No sé cuáles sean donde tu fuerza esté. I don't know where your strength is. Nada de eso es suficiente. That's not enough. Amados, nada de eso es Beloved, suficiente. that's not enough. Por eso el proceso de Dios es perfecto, That's why God's process is perfect. para llevarte a depender de Dios. To take you depend only on En God. la primera barca Él estaba presente. In the first boat, He was present. Visualmente lo podían ver. Visually, they could see Him. En la segunda barca del In proceso, the second boat, in the process, Él no estaba ahí en la barca con not ellos. there in the boat with them. ¿No te estás pensando que Él estaba llevándolos a que llegaran a otro nivel de entender quién era Él? Don't you think that Jesus was trying to take them to understand Las in a different level who He respuestas was? eran diferentes. The answers were different. Al principio se maravillaron. At first, they were amazed. Después Later, le adoraron. they worship Him. Tú eres el verdadero Hijo de Dios. You truly are the Son Y of aquí en God. camino a Emaús, And here in the road towards Emmaus, ni siquiera sabían que era Jesús. they didn't even know that it was Su Jesus. esperanza había muerto supuestamente en la muerte de Jesús. Their hope had died supposedly in the death of Pero Christ. ¿acaso esto no había sido hablado a ellos? But ¿No había hablado Jesús de estos acontecimientos? wasn't it true that Jesus had already spoken about these happenings? Los salmos, los profetas, The Psalms, el the mismo prophets. Jesús les habló que era necesario que Él padeciera. Even Jesus Himself spoke and said that it was necessary for Him to go through all of this. Pero aún así se maravillaban y no entendían. Even like that, they were still amazed and did not understand. Te voy a adelantar un poquito por causa del tiempo. So I'm going to tell you a little more because of time. Jesús caminó con ellos y llegaron a Emaús. So Jesus walked with them and they got into Emmaus. Emaús es una localidad cerca de Jerusalén. Emmaus is a location close to Jerusalem. Y ellos, en el verso 30, mira lo que sucede. Verse 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. When He was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Entonces les fueron abiertos los ojos Then their eyes were opened,
y le reconocieron, and they recognized him. mas él desapareció de su vista. And he disappeared from their sight. Aquí no dice que él se fue, It doesn't say that he left. aquí dice que él desapareció de su vista. It says that he disappeared from their sight. Él siempre está. He's always present. En la barca estaba visible, In the boat, he was visibly Él estaba. present. He was there. en la segunda barca él no estaba In presente, the second boat, he was not present. pero se presenta de una manera milagrosa. He presents himself in a miraculous way. Empieza a pensar cómo se te va a presentar. Think how he's going to present himself to you. En esta tremenda tormenta In this great storm de la vida de ellos, of their lives, ¿qué hace Jesús? what does Jesus do? Partió el pan. He breaks the bread. Partió el pan He breaks the bread. y le reconocieron. And they recognize him. Por medio de la palabra Through the word, podrás reconocerlo you will be able to recognize a Él him y entender lo que Él quiere hacer con vosotros. and understand what he wants to do with you. Partió el pan. He broke the bread. Y mira lo que dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were open as they recognized Y him. mira and qué he hermoso el verso 32 y dice, y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Verse 32, they ask each other, were not our hearts burning within us? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? While he walked with us on the road and opened the scriptures to us. Las escrituras nos van a llevar a entender y conocer el propósito de Dios en nuestra vida. The scriptures are going to take us to understand the purpose of God with our lives. Verso 33, y levantándose en la misma hora, Verse 33. volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y el verso 34, después lo vas a leer, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Verse 33 to 34, they got up and returned at once to Jerusalem. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. It is true, the Lord has risen and appears to Simon. Then the two told what happened on the way and how Jesus was recognized by them when they broke the bread. Quizás no tenga tiempo para completar el mensaje, pero quiero leerles para terminar y vamos a ponernos en pie. I want to read to you to finalize, and I want you to stand up to your feet. Ojalá los que están atrás me puedan acompañar I hope that those who are in the back can come para que podamos leer esta palabra que Dios me decía. Recuérdales esta palabra. so that I can read to you this word that the Lord said to me. Remind them of this word. Y con esto vamos a concluir el mensaje de hoy. And with this, we're going to finalize today's message. Tengo mucho más que dar, pero siento por el Espíritu dejarlo aquí I have much more to say, but I feel in the Spirit just to leave it porque here han entendido que Jesús tenía que cumplir un proceso because you have understood that Jesus had to fulfill a purpose con sus with his discípulos. disciples. Es más, antes de leer Isaías 43, vamos a Hechos capítulo 5. You know what? Before reading Isaiah 43, let's go to Hechos capítulo 5. Acts chapter 5. Y esto es importante porque quiero que esto va a hacerles entender el proceso de Dios en una vida tan preciosa como fue la vida del apóstol Pedro. It is important because it's going to help you understand God's process in the life of Peter. Hay un antes y un después en la vida de Pedro There is a before and after in the life of Peter y en muchos de sus discípulos. and in many of his disciples. Pero hay un antes y un después en este día para tu vida. But there's also a before and after for your life on this day. Dice el verso 14 de Hechos capítulo 5. Acts 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres. Ese fue el verso 14 de Hechos 5. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their numbers. Mira qué hermoso fue el resultado de Jesús trabajar con sus Look discípulos. how beautiful it was the result of Jesus working in his disciples. A la final ellos entendieron At the end, they understood, y pudieron llevar a cabo la obra y el propósito de Dios aquí en la tierra. and they could fulfill the work and the purpose of God here on earth. Hasta el punto que tú y yo estamos aquí To the sentados. point that you and I can be here seated. Mira lo que dice el 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién? Peter. ¿Entiendes el proceso? Verse 15, as a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them. Who? Peter's shadow. Do you understand the process? Mira lo que va a decir ahora la palabra de Dios. A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Look at what the word says, so that at least Peter's shadow might fall on some of them. Te lo voy a leer completo para que entiendas. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lecho para que al pasar, amados, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Amen, amen. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on the beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, di conmigo, todos eran sanados. And also from the towns around Jerusalem, bringing the Amados. sick and those tormented by impure spirits, all of them were healed. Yo quiero que eso se cumpla no solamente en mí, sino en vosotros, I want that to be fulfilling me, but in you as well, sino en la iglesia de Cristo. but also in the church of Christ. Amados, sacaban los enfermos a la calle para que cuando Él pasara, aún la sombra cayera sobre ellos. Beloved, they will bring the sick upon the streets so that even the shadow of Peter might fall upon them. Amados, no sé si entiendes el poder de la palabra de Dios, de lo que está escrito aquí. I don't know if you understand the power of the word of God that is written here. Te doy de tarea el libro de Hechos de los Apóstoles. I give you as homework the book of Acts. Amados, está lleno de experiencias como esta de aquellos discípulos que una vez no entendían quién era It is Jesús. filled with different experiences of these disciples that at once did not understand what Jesus did. Pero lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo en vosotros es una obra perfecta. But what God has done and continues to do, it is a perfect work. Porque al final Él va a cumplir con su propósito en cada uno de Because vosotros, at the end, He's going to fulfill His purpose with each one of you en esta in iglesia this church y en las naciones, and in the nations. donde Dios los lleve. Wherever God take us, Este fue el Pedro This is que the pasó Peter. por el proceso. that went through the process. Ahora volvamos a Isaías 43 y vamos a terminar. Now let's go back to Isaiah 43. Ya vamos a terminar. We're almost done. Perdón. Pero quiero ser fiel a terminar como Él me dijo. I'm sorry, but I want to be faithful to the way that the Lord commanded me to do. Y eso es importante porque esta palabra es para mí, es para vosotros. Es más, la he llevado a las naciones This word is important because it's for me, for you, and for the nations. porque es algo que es fácil de leer, pero difícil de entender. Because it is easy to read, but difficult to understand. Pero si la lees en el Espíritu y la aplicas para ti, te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere decirte a ti en el día de But hoy. if you read it in the Spirit and you apply it to yourself, you're going to understand what God wants for you today. Isaías 43, verso 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh casa y campamento de Jehová. Isaiah 43:1. But now this is what the Lord says. He who created you, camp of Jehovah, campamento. Y formador tuyo, oh Israel, mira lo que te dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. When you pass through the waters, I will be with you. Y si por los ríos, no te anegarán. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. When you walk through the fire, you will not be burned. Ni las llamas ardirán en ti. The flames will not set you ablaze. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, For- soy tu Salvador. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. ¿Tú estás entendiendo lo que Dios está hablando? Are you understanding Campamento what the de Lord Jehová. is speaking to you, campamento de Jehová? Mira que mucho más viene. Mira lo que dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Since you are precious and honor in my sight. ¿Viste cómo Dios te ama? You see how much he loves you? Fuiste honorable y yo te amé. And because I love you, Daré pues hombres por ti, naciones por ti. I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Campamento de Jehová, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y ve al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Dios. Verse 5, do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Let us give it strongly to the Lord. Yo le doy gracias a Dios porque sé que Él habló a mi vida I give thanks to the Lord because I know that he has spoken to my life para traer esta palabra a vosotros. to bring this word to you.